Es Salud y Bienestar con Mariluz García. Muy buenas tardes, bienvenidos un lunes más a Es Salud y Bienestar. Hoy vamos a hablar de un teléfono, sí, de un teléfono, de lo que se esconde detrás de ese teléfono, lo que hay, la gente que lo atiende y después los recursos que moviliza. Así, lo dejo y ahora les explico. Me refiero concretamente al SAMU 061, Servicio de Atención Médica de Urgencia del 061. Ustedes segurísimo que este número lo conocen y están más acostumbrados a marcar el 061 que el 112. Sobre todo los que venimos de una determinada época, nos cuesta mucho llamar al 112 y no marcar directamente el 061. Para hablar de él, de lo que hace, de lo que se esconde detrás de ese teléfono que les dicen 061, dígame, está con nosotros el doctor Chema Álvarez. Él es director médico de este servicio y seguro que conoce todos estos entresijos que hay detrás de una simple llamada telefónica. Buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. No, en absoluto, nosotros de tenerle aquí. Y como cada lunes, el doctor Alejo Martí, especialista en cirugía general y digestivo, médico jubilado. Yo ya lo digo porque, como luego muchas veces dices, no, yo es que como estoy jubilado. Y el doctor Teo Cabanes hoy no ha podido estar con nosotros, pero bueno, ya volverá en próximas ediciones. Hablemos, doctor Chema Álvarez, ¿qué es el SAMU 061? Exactamente, ¿cuál es ese concepto del que se parte? Bueno, el SAMU 061 es una organización, al final un nivel asistencial sanitario, que a mitad de camino entre la atención primaria y la hospitalaria, pues intenta brindar una respuesta coordinada a todas las emergencias y las urgencias que hay en Baleares. Fíjese que yo me acordaba de ustedes esta mañana, o más bien este mediodía, cuando se ha producido el apagón eléctrico, porque digo, madre mía, si esto pasa en Baleares, el trabajo de los servicios médicos como el 061. Y si hubiera pasado en Baleares, ¿qué autonomía tienen ante un apagón eléctrico de estas características? Bueno, la autonomía al final vendrá dada también no deja de ser un corte de electricidad y para nosotros es básico las comunicaciones. Al final, como decía antes, la coordinación entre niveles es fundamental estar comunicado tanto con hospitales como con los recursos móviles del 361. Hay posibilidad de cierta autonomía a través de grupos electrógenos, lo mismo que en los hospitales, y también hay posibilidad de mantener comunicaciones con canales alternativos como son los radios Tetra en vez de con la telefonía móvil. A partir de ahí es todo pues a la antigua usanza, o sea, sería volver a pues eso, décadas atrás. Claro, porque estamos acostumbrados al tema informático y encontrar pues una salida a una situación de estas características es complicada, porque además, por ejemplo, en el caso de los hospitales, vale, ralentizan la actividad al máximo, pero es que en el caso del 061 sería todo lo contrario, o sea, incrementarían la actividad. Sí, la lógica dice, y bueno, y la experiencia nos dice ya que cuando ha habido incidentes mayores de cualquier índole, al final el 061 sí que es un teléfono donde la gente llama pues para solicitar ayuda. Muchas veces, como sucedió en el COVID, pues con su razonamiento, con su razón, ¿no? Pero ha habido en otras ocasiones pues también eso, o sea que no deja de ser un teléfono de acceso público y donde mucha gente llama también por otros motivos, ¿no? Igual no tan relacionados con el mundo sanitario. Alejo. Bueno, pues es fácil imaginar porque es una situación realmente que no es la normal. Cuando alguien necesita algo del médico de primaria o del hospital, pues acude con los medios habitualmente establecidos al hospital o a primaria. Pero claro, frente a una situación que el que llama considera una emergencia, en una situación como la actual, pues se queda desatendido. Y claro, puede que tenga un grupo electrógeno que sí que tenga energía y posibilidades de comunicación, el que recibe la llamada, pero no el que llama. A veces puede establecerse incluso el lapso que llena de tensión el hecho de que haya una emergencia y no se pueda corresponder adecuadamente. O sea que de luego la situación que estamos viviendo es lamentable, es una pena.
No sé si es un ciberataque o es un fallo propio, pero en cualquier caso lo que tenemos que buscar es la solución para que esto no suceda. Toquemos madera, que de momento nos hemos salvado. Vamos a esperar Dices que no por nos venga de Baleares, rebote. Sí, lo digo por Baleares, claro. pero toda España. No, toda España no. Doctor Álvarez, ¿cuáles son las llamadas que más demandan atención? ¿Qué tipo de patologías son las que más se ponen en contacto con usted? Bueno, hay dos grupos de problemas sanitarios, sobre todo son las enfermedades cardiovasculares. Siempre ha sido la más frecuente, menos en la época del COVID, que obviamente fueron esa patología relacionada con el COVID. Pero a lo largo de toda la historia ha sido siempre las enfermedades cardiovasculares, todos los eventos súbitos en general y también los problemas traumáticos, todos los accidentes, ya sean caídas, pues bueno, desde más leves a problemas traumáticos más complejos. Pero sobre todo son problemas cardiovasculares y traumáticos, son los más frecuentes. Y cuando una persona llama o al 112 o directamente al 061, a partir de ahí, ¿cómo funciona? Bueno, cuando llaman al 112, el 061 tiene una comunicación directa a través de chat con una pasarela, con el 112, y estamos en comunicación constante. Se transfiere la llamada del alertante y ahí, cuando entra la llamada en la central de coordinación del 061, lo fundamental es, o lo primero que preguntamos es cómo se llama, a quién nos vamos a dirigir, cuál es el paciente, los datos de filiación en general y dónde se encuentra. Eso es fundamental, porque si no tenemos eso, pues a partir de ahí no podríamos seguir trabajando, ¿no? A continuación ya sería pues, intentar establecer un síntoma guía de qué es lo que puede estar sucediendo al paciente. Y a partir de ahí deciden, ¿no? Qué tipo de ambulancia envían o si puede acudir al centro médico o lo que sea en este caso. Eso es. Hay un procesamiento de esa llamada. Quien atiende la llamada es un telefonista, es un teleoperador que, como digo, recoge esas características iniciales de lo que está sucediendo y ahí a continuación pasa la llamada a un médico o un enfermero que está en la sala, quienes hacen un triaje inicial y hacen una valoración para saber cuál es el recurso que se va a enviar. Un recurso propio, avanzado, que decimos, una UBI móvil o un recurso de soporte vital básico, que será casi siempre para transporte y con asistencia. Y también movilizamos los recursos de atención primaria. En caso de que sea un paciente que haya sido valorado para que pueda ser atendido en el domicilio, pues por lo general hacemos que se desplacen los centros de atención primaria al domicilio. En las ambulancias de soporte vital básico, ¿quién va? Soporte vital básico van dos técnicos en emergencias sanitarias y con una dotación también muy concreta, con todo lo que dentro de sus competencias pueden realizar en la asistencia de un paciente. Y en las de soporte vital avanzado, que serían las UBIs. Eso es. Las UBIs, tenemos UBIs con médico y enfermero y también tenemos ambulancias de soporte vital avanzado solo con enfermería. La dotación de estas dos es exactamente igual, la única diferencia es que una de ellas va a un médico. Los elementos de electromedicina son los mismos, quiero decir, al final un ecógrafo, un electrocardiógrafo, todo tipo de monitorización, ecografía analítica, sanguínea, etcétera, pues todo ello están dotadas las ambulancias para ello. Alejo. Bueno, pues muchas veces lo hemos comentado en estos micrófonos, ¿no? Que la salud de un país y la política sanitaria de un país tiene diferentes niveles. Hay alguno donde cuesta poco dinero y avanzar es fácil y el resultado es enorme, por ejemplo, vacunaciones, cloración de agua, las letrinas y luego según vas avanzando en los requisitos, los avances son cada vez más costosos y son realmente un lujo. Yo creo que es un lujo tener un sistema de atención urgente como el que tenemos en España. La verdad es que prácticamente todo el mundo, yo he sido usuario del mismo y de luego solo puedo cantar pues loores en favor del servicio que he recibido, ¿no? Creo que es muy caro y que es muy eficaz y que los ciudadanos podemos estar contentos con este tipo de atenciones. Si es una de las cosas las que dices, no me importa que vayan los impuestos, porque ahí está el trabajo que hacen. ¿Cuántos recursos tienen? Más que nada lo digo porque a veces la gente dice, uy, llama a la ambulancia, ya ha tardado media hora o ha tardado no sé cuánto, aunque a veces tarda 10 minutos y el que espera le parece que lleva una hora, pero ¿qué recursos tienen?
Bueno, hay que contar como recursos también la central de coordinación. Como digo, hay personal sanitario que ya está asistiendo al paciente desde la llamada. Esto es una cosa que me gustaría recalcar porque muchas veces piensan que están desatendidos y que ya esa llamada pues, ha quedado en el olvido. O sea, la llamada queda pendiente de solucionar con el primer recurso móvil que se pueda desplazar. Son 44 recursos en total en todo Baleares. Al final Formentera también tiene, Menorca, Ibiza y Mallorca. Y todos distribuidos, 44, entre soporte vital avanzado y soporte vital básico. ¿Qué pasa? Lo que hacemos es un estudio permanente, o sea, a lo largo de los meses pues vamos viendo cuál es la demanda asistencial en cada una de las poblaciones. Por ejemplo, en el verano, pues bueno, en época estival siempre se refuerzan también recursos dependiendo un poco de la demanda. Y de año en año, pues por supuesto, también hacemos un balance de cuáles han sido las atenciones en uno y otro sitio, haciendo especialmente hincapié a los procesos que decimos que llamamos tiempo dependientes, donde la activación temprana de la solución definitiva que se va a dar en el hospital, pues es lo más importante. Hace falta la estabilización del paciente en el lugar. Estamos hablando del código infarto, del código politrauma, de la muerte súbita, la parada cardíaca y del ictus. O sea, todos estos es verdad que son muy mimados y tenemos unos tiempos que la verdad que estamos realmente satisfechos. Siempre son mejorables, por supuesto, pero siempre estamos hablando de unos tiempos que finalizan en el hospital por debajo de la hora, cuando los estándares al final te dicen que por debajo de 90 minutos ya estaríamos satisfechos. Siempre hemos estado por debajo de la hora en ese tipo de sucesos, pero insisto, pues bueno, depende mucho también de dónde estén las ambulancias. Quiero decir, las poblaciones tienen sus ambulancias dependiendo de la demanda, como digo, que venimos estudiando. Lo que pasa es que esa ambulancia, pues claro, no se puede desdoblar. Entonces, si está atendiendo a un paciente, tendrá que ir otra ambulancia que está en otro municipio o en otra comarca. Entonces, claro, todos estos retrasos al final vienen condicionados un poco pues, por el volumen de pacientes que puede haber a lo largo del día. Más o menos es constante, hay picos a lo largo del día, lógicos, pues sobre todo el amanecer y el atardecer, anochecer, pues hay un pico de demanda. Los fines de semana se tranquiliza también, son otro tipo de consultas también, pero puede suceder que en una misma población pues sucedan esos 2 o 3 incidentes a la vez, y eso obliga, pues, si se perpetúa en el tiempo, pues a doblar allí los recursos, o sea, o doblar o triplicar los recursos, dependiendo cómo sea. ¿Qué número de pacientes suelen atender, o anualmente o diariamente? Al año son unos 220.000 pacientes. Más o menos viene habiendo un crecimiento lineal en los últimos años. También es lógico, ¿no? O sea, ha aumentado la población, también hay mayor población con patología crónica, y lo que sí que hay que recordar que al final nosotros intentamos brindar, sobre todo eso, o sea, brindar y blindar la asistencia del enfermo. Quiero decir, del enfermo como aquel paciente que enferma de una manera súbita. Porque entendemos que el paciente, el que convive con su enfermedad, si tiene que corregir tratamientos o consultar problemas sobre su evolución crónica, pues tiene otros niveles asistenciales, como puede ser atención primaria o consultas, etcétera. Nosotros por eso estamos siempre hablando de una urgencia sobrevenida, de algo que ha sucedido de manera súbita. Por supuesto que un paciente crónico, si tiene una descompensación, se le atiende igual que cualquier otro paciente. Pero quiero decir eso, o sea, que actuamos más sobre la enfermedad súbita que no sobre una patología crónica, ¿no? Intentamos brindar sobre todo a esos problemas que aparecen de manera súbita. Y en el caso de que haya alguna consulta que haya que hacer por X motivos, ¿pueden ponerse en contacto con ustedes o tienen que llamar al centro de salud o al PAC? Sí, bueno, así lo hacemos, ¿eh? Al final de estos 220.000 pacientes, más o menos unos 35.000 pacientes quedan solucionados en la sala de la central de coordinación, que suelen ser estas consultas, pues a veces de modificación de tratamientos o de consulta, sí, sobre todo son consultas farmacológicas, lo que suele haber ahí. Claro, es que yo ahora pensaba, ¿no? Porque si un paciente tiene que tomarse un medicamento X y a la hora dice, ay, yo no sé si me lo he tomado o no me lo he tomado, ¿qué hago? ¿Me lo tomo o no me lo tomo? Y si me tomo el doble de dosis, ¿qué me va a pasar? Esto a veces crea mucha angustia en según qué personas. Es que eso debiera solucionarse de otra manera, no movilizando una emergencia. Eso debiera tener el acceso a su médico,
al que le ha hecho la receta o como mínimo al de cabecera. Imagínate que al fin de médico semana. familia. No, yo en principio he hablado de la satisfacción. Lo que me gustaría preguntaros es, ¿tenéis alguna encuesta sobre la satisfacción, porcentajes de eso o de gente que queda insatisfecha con lo realizado, ¿no? Porque lógicamente Sí, tiene que haber de todo. claro, claro, de todo hay. Sí, desde hace ya unos 3 años monitorizamos estas encuestas. Hacemos un envío masivo, pues eso, haciendo una encuesta sobre varios aspectos. La atención de la llamada, la calidad de la llamada, si hubo un trato correcto, el desplazamiento en la ambulancia, si notaron que faltaba algo en la ambulancia, etcétera y tal. Y bueno, la verdad que la valoración general es muy buena. Por supuesto que al final siempre te fijas en esos comentarios diferentes en los que dicen, pues no estoy contento, no me ha gustado, y esos son los que sí que vas a analizar detenidamente. Es lógico, y lo suyo es atender fundamentalmente esas razones, porque podría ser que algo de razón tenga el que se queja y intentar mejorar el servicio arreglando lo que esté incorrecto. Eso es, por supuesto. Es que yo creo que es lo que ayuda a mejorar, el Claro, conocer lo claro. que piensa la gente de según qué atención. No, yo le he hecho esta pregunta porque antes he hablado muy bien del servicio que personalmente he recibido en varias ocasiones, pero que no se trata simplemente de lo que uno opine, sino de intentar hacerlo objetivamente, ¿no? Y por ese camino iba la pregunta. Sí. En cuanto a las patologías que han atendido, bueno, se dice, o las estadísticas demuestran que en los últimos tiempos se ha incrementado mucho la patología mental. ¿Han notado esta demanda en el 061 también? También, sí. Bueno, es lo que motiva, entre otras razones, el que se hayan puesto psicólogos en la central del 061 para hacer esa intervención psicológica de emergencia que llamamos, sobre todo con un tipo de pacientes, los que manifiestan una ideación suicida. El resto de pacientes entendemos esos que también tienen sus cuidados, pero son estos los que más nos preocupan, todos aquellos que verbalizan una ideación suicida o que están en el momento de un acto suicida, pues sí que la intervención sí que es, como decía antes, pues también emergente e inmediata. Esto se canaliza a través de los psicólogos de la Central 061 y también con el médico regulador, y son los que intentan contener por lo menos ese momento, si es que no ha procedido al acto. Hay un aumento, pues bueno, la verdad que también de manera lineal, sí que previo a la pandemia hubo momentos en los que también había una demanda mayor, pero bueno, después de la pandemia sí que ha habido un aumento lineal. Y este último año sí que ha habido un aumento del 20% de patología asociada a la ideación suicida. A la ideación suicida. Que es mucho, es muy alta. Es mucho. Estamos hablando que para nosotros suponen unos 2.000 pacientes al año con, insisto, solamente con esa ideación o ese intento suicida. Además tiene que ser muy complicado poder resolver este tema, porque no es fácil, o sea, no es fácil sobre todo intentar que esa persona, salvo que no tenga la idea de suicidarse en ese momento, pero es muy complicado conseguir que esa persona deje atrás la idea de suicidarse. Sí, porque al final, hombre, entendemos que en muchas ocasiones hay un elemento seductor en la cabeza de estos pacientes que les ha llevado ya ahí. Es muy difícil salir de una seducción que no es algo que viene en el momento, o sea, sino que viene de días o meses o años incluso, ¿no? Y que a continuación, pues, tenemos, pues, bueno, todo una amalgama de tipos de pacientes, muchos con una gran carga emocional, con muchos problemas emocionales, otros también con consumo de tóxicos de por medio que tampoco facilitan la actuación. El tipo de ideación también lo complica todo, o sea, pues al final es un paciente muy complejo y que bueno, intentamos que al final pues acceda por sus propios medios a trasladar al hospital y ser valorado por el especialista. Alejo, Pues, sí. realmente es gente que está necesitada del mayor apoyo, lógicamente.
cuesta trabajo imaginar lo que pasa por la cabeza de una persona que va inducida al suicidio, que piensa suicidarse. Pero en cualquier caso, cualquier cosa que hagamos para esto. Yo, como en mi experiencia profesional, tengo que decir que aquí en Mallorca, mientras trabajé como cirujano, bueno, en Mallorca, en Baleares, se daba mucho, por lo menos a nosotros los cirujanos, nos afectaba mucho el suicidio por ingestión de cáusticos. Gente que bebía ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, y tal. Tengo que decir que en algunos casos, no en todos, en algunos casos se puede salvar al paciente, pero le queda un martirio de vida por delante increíble. Y notoriamente no vuelve a intentar, a pesar de que su vida se ha convertido en un calvario, no vuelven a intentar el desalojo. Por lo tanto, todo aquel esfuerzo que nosotros o la sociedad, o quien sea, pueda hacer para convencer a estas personas de que solucionen el problema por otra vía, que no sea tan traumática. Porque claro, cuando ya fallece el paciente, pues bueno, ya no hay nada que hacer. Pero me imagino el drama que supone para una familia que el marido, la mujer o un hijo se suiciden. Pero ya independientemente de eso, si sobreviven, el calvario que queda, muchas veces, no en todos los casos, gracias a Dios, pero en este del suicidio, que aquí en Baleares parece ser que era bastante frecuente, de la ingestión de cáusticos. Fíjate que es como el peor de todos. Doctor Álvarez, y en cuanto a las urgencias del verano, estos delirios tremens, esta ingestión de alcohol hasta el punto de provocar comas etílicos, ¿también se han incrementado o se mantienen? Se mantiene más o menos igual, sí. Se mantiene más o menos igual. Al final el alcohol es un elemento que está casi siempre presente, casi siempre presente, y para nosotros el único reto son las sustancias novedosas cada año. Las sustancias, pues bueno, pues hay de todo tipo de anfetaminas, pues supongo que estaremos ya con más de 200 tipos de anfetaminas, pues estaremos con otros tipos de estimulantes, de depresores, de entactógenos. Al final hay un botiquín enorme de sustancias que en muchas ocasiones, pues bueno, ya sabemos que sobre todo Ibiza es un lugar donde se prueban todas estas sustancias antes de distribuirlas en Europa. En Mallorca parece que un poquito menos, pero bueno, al final todas estas sustancias siempre en un ámbito recreativo, casi siempre en un ámbito recreativo, pues bueno, pues también condicionan sustos todos los años. O sea, siempre hay algún paciente que fallece o que quedan secuelas graves. Ya digo, al final lo del alcohol es algo que ya casi normalizamos todos, ¿no? O sea, no deja de, como decía antes, de ser un ambiente recreativo. Pues bueno, eso está en el ADN de toda la gente que nos visita en estas zonas. Lo raro es que haya tantas sustancias tan nuevas e intentamos ir al día, o sea, y es verdad que tenemos un grupo de trabajo especializado solo en nuevas drogas de síntesis, pero aún así, pues bueno, tenemos que ir aprendiendo todos los años. Claro, es que yo os lo juro que esto no lo he entendido jamás, porque bueno, que la gente tomase marihuana o cocaína, decir, bueno, hachís, pero el tomarte una pastilla que sepa Dios lo que tiene, que igual tiene hasta cianuro y te quedas en el suelo de golpe para toda la vida. Es que no entiendo que la gente se tome cosas que pueden llevar a saber qué. Yo creo que el problema de la sobredosis es el menor. El problema de la sobredosis es un problema de salud personal de cada uno. Es una urgencia que, bueno, tiene solución o no la tiene. El problema es qué le pasa por la cabeza a un individuo que decide drogarse con fentanilo. Sí, esa es otra. Es decir, o sea, ¿pero qué le pasa? ¿Qué tipo de razonamiento puede hacer una persona para ponerse la primera dosis, no de eso, y de todos los tóxicos graves? Pero bueno, el fentanilo sabes lo que es, por lo menos lo sabes. Pero estas drogas nuevas pues, de diseño no sabes lo que es, no tienen ni idea de lo que te estás tomando. Hay que ver el resultado final, a cómo acaban los toxicómanos. Lamentablemente, cómo acaban ellos, cómo acaba su familia,
Es un drama el pensar que gente joven entra voluntariamente en este mundo, pero ¿qué se busca en ese mundo? La verdad es que yo tampoco lo puedo entender. Doctor Álvarez, ¿esto hace que los pacientes del invierno al verano cambien? Quiero decir que en verano encuentren a gente mucho más joven que, por ejemplo, a lo largo del resto del año, que son patologías pues como más habituales, pero estas de sobredosis y demás. Sí, sobre todo a ver, está claro que hay una estacionalidad en varios de los problemas. En el invierno, pues siempre más asociados a patologías infecciosas, respiratorias, cardiovasculares, como decía antes. Es verdad que pacientes igual más añosos. En el verano, pues bueno, estamos en un festival constante, ¿no? Entonces, estas islas pues atraen mucho, pues eso, gente joven, consumo de tóxicos mucho y también pues muchos accidentes también en el entorno recreativo, de todo tipo. Ahí va, porque en los últimos accidentes de circulación se ha visto implicado el tema de la droga, es decir, gente que bueno ha tomado estupefacientes, sean los que sean, después se ha subido a un coche y aquello ha acabado trágicamente y bueno, pues ahí claro, el 061 tiene que estar en acción. De hecho, no sé si ha sido esta mañana que ha habido un choque entre un autobús y un coche. En Puerto Colón, sí. En Puerto Colón. Eso es, sí. Sí, ha habido un fallecido y se han trasladado 8 afectados también a los diferentes hospitales. Sí, pero bueno, eso, o sea, hoy esto es un poco, por desgracia, pues bastante habitual. Al final hay un aumento de tráfico, también, pues como decíamos antes, pues de todo tipo de factores que influyen ahí, pues más tráfico, también más tóxicos, hay, bueno, supongo que eso, o sea, que más necesidad de llegar a todos los sitios rápido y bueno, al final los datos que tenemos suelen refrendar que en muchos de los accidentes, como decías antes, hay consumo de tóxicos de por medio. Incluso los de patinete, o sea que al final dices, bueno, pues es que estos van más tranquilos, ¿no? No, que va, los de patinete en absoluto. Más de una vez han estado a punto de ocasionar un accidente gravísimo en plena ciudad. Pues hasta aquí, no tenemos más tiempo. Les doy las gracias a los dos. El doctor Chema Álvarez, gracias por haber venido. Alejo Martí, un lunes más, gracias por haber venido. Y a todos ustedes les dejamos con nuestro compañero Armando Pomar. Hasta el próximo lunes.